Mesa redonda. Tendencias en turismo, lo que dice el análisis de datos. Modera señor don Julio López Astor, subdirector general de Conocimiento y Estudios Turísticos, Instituto de Turismo de España, Turespaña. Participan señor don Oliver Jagger, CEO Forward Data. Señor don Alex Villeira, director de operaciones Mabrián. Señor don Pau Pinós, Commercial and General Manager, YouGov Spain. Buenas tardes. Les felicito, estamos llegando al final de la convención. Esta es la última sesión y les prometo que haremos lo posible para que termine a tiempo y que puedan disfrutar de San Sebastián en esta tarde. Vamos a debatir en este último panel acerca de los datos, de la importancia que tienen los datos y el análisis de los mismos en este negocio, en esta actividad turística en la que estamos todos implicados. Y contamos para ello con tres panelistas con una gran experiencia en este mundo. En primer lugar, tenemos a Oliver Jagger, que es fundador y CEO de Forward Keys. Es un emprendedor en el ámbito de la tecnología de la industria turística, que en 2010 fundó Forward Keys y desde entonces ha liderado la visión, estrategia y crecimiento de la empresa. Forward Keys es una empresa valenciana, líder global en inteligencia turística y reconocida a nivel mundial, con más de 100 empleados y operando en los 5 continentes. Forward Keys ofrece asesoramiento a ministerios, organizaciones locales de turismo, marcas de lujo, fondos de inversión y cadenas hoteleras, toda la cadena de valor del sector turístico. A su lado está Alex Vieira, que es director de operaciones y miembro del Consejo de Administración en Mabrián Technologies, que es una empresa también española, concretamente radicada en Menorca, que combinando múltiples fuentes de datos con inteligencia artificial y con conocimiento experto, provee servicios de inteligencia de negocios a la industria del turismo y los viajes también desde hace más de 10 años. Y last but not least, está acompañándonos también Pau Pinós, que se unió a YouGov como director general en 2018 para España, cuando comenzó la sucursal de esta empresa en nuestro país. Pau tiene más de 20 años de experiencia en investigación de mercado, trabajando para empresas líderes como Nielsen, Kantar y ahora YouGov. YouGov, en el núcleo de la plataforma de YouGov se encuentra una fuente de datos de consumidores en constante crecimiento que se ha ido acumulando a lo largo de 20 años de actividad. En total, más de 20 millones de miembros registrados. Es una fuente de primer orden para saber, sobre todo en la parte de arriba del funnel, también tengo funnel, cuál es la actitud de la demanda. Bueno, sin más dilación, porque en principio teníamos 1 hora, pero nos quedan 40 minutos. Así que vamos a intentar tocar la mayor parte de los puntos que teníamos previstos. Vamos a hacer lo posible. Yo creo que hoy en día no tenemos que convencer a nadie de la importancia y de la relevancia de los datos para la gestión de cualquier negocio o actividad económica. Pero mirando hacia el futuro, ¿qué tipo de datos y, sobre todo, qué tipo de análisis consideráis que puede ser más relevante para los destinos turísticos y también para las empresas turísticas? Cualquiera de vosotros. ¿Yo? Por ejemplo, estás más cerca. Forward Keys. Lo sé, que para una empresa valenciana es un poco raro, pero soy francés. Entonces, aquí viene un mix internacional que perdona por la digresión. Para empezar, en un segundito, hace 11 años que trabajamos juntos con Turespaña. Quiero dar las gracias. Primera vez que veo lo que está pasando detrás, que participo en un evento con este. Estoy muy impresionado y os quiero dar las gracias a todos por haberme aquí. Para contestar a tu pregunta, hay varios elementos en tu pregunta. Uno es la industria del viaje en comparación con otras industrias.
Pues eso es verdad. Hay que mirar la industria automotive, la industria financiera, porque obviamente el turismo es una industria. Pues estas industrias están mucho más avanzadas que la nuestra en términos de uso de datos. Y aquí hay que hacer algo. Entonces tú decías, bueno, ¿qué hay que hacer para mañana? Pues a lo mejor habría que empezar a usar los datos un poco más, porque son cada vez más relevantes, pero pienso que llegaremos a hablar de esto. También aquí tenemos que hablar del uso de datos. Es verdad que nosotros vendemos datos o compartimos datos con Tour España o con los destinos, pero claro, aquí el stakeholder, el usuario final, la persona para quien todo este trabajo está hecho, son los hoteles, los restaurantes, el alquiler de bicicletas, todo este ecosistema económico. Y aquí pienso que en el futuro tendremos que colaborar juntos cada vez más para, al final, contribuir al trabajo que hace el DMO a ayudar a estos negocios a tener excelencia. Y para no monopolizar, yo pienso que hay dos claves para lo de mañana. Primera clave es que todavía estamos mirando los datos de ayer. Ayer está terminado. El problema es lo que va a pasar mañana. Entonces, en el futuro, lo que va a ser una obsesión es la proyección y toda la noción de forecast. Otra cosa, hay que olvidar de hablar de datos. Hay que olvidar de comprar datos. Los destinos tienen necesidades, tienen objetivos, y estos objetivos requieren datos para poder tomar la decisión o ver si el camino seguido es el bueno o no. Entonces, olvidar comprar datos de búsqueda, datos de líneas aéreas, hay que volver a la necesidad. Y a raíz de esta necesidad, nosotros profesionales os podemos ayudar a definir qué información en concreto tenéis. Eso es un poco en genérico lo que diría. Muchas gracias. ¿Alguno más? Sí, bueno, siguiendo, me parece que Olivia ha tocado la mayoría de los palos. Primero de todo, teniendo en cuenta que es la última sesión a las horas a las que estamos, o sea, sobre la importancia de los datos, yo creo que el auditorio que tenemos, y sin haber tenido que hacer ningún tipo de sorteo ni estrategia de atracción de asistentes más allá de la presencia aquí del panel, que tampoco creo que tenga mucho mérito, creo que un poco mirando en retrospectiva, o sea, de los últimos 5 años, la conciencia, estoy de acuerdo con Olivier que la industria turística todavía tiene un camino y sobre todo si lo comparamos con otras industrias, en la adopción y en el uso de información y en la incorporación en el proceso de toma de decisiones. ¿sí? O sea, hay un camino todavía por recorrer, pero es verdad que de COVID para esta parte, diría, se ha ido incorporando más y ahora lo vemos, lo sentimos por la interacción que tenemos con nuestros clientes. Esa necesidad, como mínimo, se ha hecho más presente en la mayoría de los destinos y en la mayoría de los miembros de la cadena de valor del sector turístico. ¿sí? Ahora tenemos que ver cómo gestionamos eso y cómo evitamos el riesgo de lo que yo llamo la infoxicación. O sea, en un océano de datos corremos el riesgo de ahogarnos con tanto dato. Entonces, la pregunta es ¿para qué? O sea, o mejor dicho, la gran cuestión es ¿sabemos las preguntas que queremos responder? Porque hemos visto esta mañana que con ChatGPT, o sea, uno de los artes que tendremos que reaprender todos es hacer preguntas. Bueno, le dicen prompting, pero son preguntas. Es lingüística y es gramática al final. Saber qué preguntas queremos responder y a partir de ahí yo estoy convencido de que tenemos datos, tenemos información, tenemos conocimiento para poder responder a esas preguntas, por más complejas que nos parezcan. Sí, y además estamos en una industria que tiene muchos datos. Es una industria que yo he trabajado con otras industrias que uno de los problemas que tienen principales es que no tienen fuentes de datos. Aquí vosotros tenéis fuentes de datos transaccionales, tenemos datos declarativos, tenemos datos de geolocalización, tenemos un montón de datos. El problema y el riesgo seguramente en este sector es decidir, que es una pregunta muy difícil, cuáles son los más importantes realmente o qué uso en cada caso para responder de la mejor manera a la pregunta de negocio o a la pregunta específica que tenga, la duda, ¿no? Y gracias por estar aquí, invitado. Pues justo lo que me comentas
enlaza con la siguiente pregunta que quería haceros, ¿no? ¿Qué tipos de datos pensáis cada uno de vosotros que son más relevantes para entender el comportamiento y mejorar la experiencia del turista? Y bueno, en cada una de vuestras empresas, ¿cómo se recopilan y analizan esos datos? En cada uno medís cosas distintas, todas ellas interesantes. Si quieres, empezamos por ti. Sí, nosotros nos basamos en encuesta online. En consecuencia, lo que sí que tocamos más es la parte alta del funnel, como dices, ¿no? La imagen de marca de los destinos turísticos, pero también hay un componente de perfilación del consumidor, del viajero en este caso, de entender mejor quién es, qué hace, que viene incorporado siempre declarativo. Evidentemente vosotros tenéis datos más transaccionales, pero se complementan, no compiten, yo creo que se complementan, y si en el futuro los podemos conectar sería fantástico, ya sería una maravilla. Pero básicamente lo que nosotros ofrecemos es, como bien sabes, Julio, el Global Travel Profiles, básicamente una herramienta de segmentación en donde puedes ver pues, no solo la perfilación de los consumidores en el momento, sino también intentar descubrir tendencias, ¿no? Que eso es un elemento que siempre es muy difícil y muy complicado, pero que preguntando a la gente, al final es preguntar a la gente, ya sea de forma indirecta con datos transaccionales, ya sea de forma directa con un cuestionario y sacar inteligencia de mercado de esa información de la mejor manera posible. Nosotros comenzamos este año, hace 10 años, comenzamos en un nicho muy pequeño, o sea, tuvimos la visión de trabajar exclusivamente para el sector turístico desde el inicio y empezamos con captación de datos en redes sociales, ¿sí? Pero enseguida nos dimos cuenta de que o vimos clara la rueda del ciclo completo de viaje y que había una necesidad por parte de los destinos de los más avanzados, y aquí en el público hay algunos de nuestros primeros, más que clientes, yo diría que supporters, porque la verdad es que fue una cuestión de supporter al principio, una empresa que empieza. Y lo que hemos hecho es ir incorporando diferentes fuentes de datos, pero también hemos ido evolucionando esa visión. No somos agregadores de datos o no somos proveedores de datos, sino que tratamos de dar respuestas en diferentes momentos del ciclo de viaje a partir de la incorporación de fuentes diversas, ¿vale? Y estas fuentes van desde datos en redes sociales, en plataformas de comparación de hoteles, datos transaccionales en notas y en buscadores de vuelos, datos transaccionales de tarjetas de crédito y de débito. Y al final lo que hacemos es esa agregación, ese tratamiento, y últimamente también, bueno, últimamente no, pero ya hace un tiempo que vemos que es lo que resulta más, le estamos agregando capas de ayuda a la interpretación, porque tenemos casos como el de Tour España, en el cual tú tienes un departamento bien montado y sólido y bastante autosuficiente en términos del consumo de esos datos, y entonces es el sueño del informático. Conectas la API y haces todas las evaluaciones y a final de mes te mandamos la factura y estamos todos encantados. Pero es que si no, no nos divertimos y nos lo dais todo hecho. Sí, pero la cruda realidad es que no todo el mundo está en ese nivel de evolución, ¿sí? Entonces ahí es importante también entender cuál es el nivel de maduración de cada una de las organizaciones, de maduración y de recursos que tienen cada una de las organizaciones, sean DMOs o sean empresas de la cadena de valor. Y en función de eso adaptamos nuestro menú, digamos, pero siempre con esa visión de dar respuesta a las preguntas concretas que plantean nuestros clientes. Muchas gracias. Pues sí, yo lo mismo, pero mejor. No esperabas esta. No, pero es verdad que pues sí, lo que dices me llega a pensar, pues lo que comentaba, es decir, al final hay que olvidarse un poco de todos datos crudos y confiar que nosotros, profesionales, somos capaces de ayudaros con los puntos de decisión que tenéis que tomar, ¿no? Entonces, el dato para soportarlo. Entonces, nosotros estamos muy organizados para esto. Tenemos muchos canales distintos para compartir esta información que sea fácil. Lo comentaba contigo que para integrar datos nuestros no necesita un informático para agilizarlo. Tocando muchos tipos de datos distintos, pero de verdad que
A la raíz de Forward Keys fue explotar los datos de reservas de líneas aéreas. Al principio utilizábamos todo lo que es reservas indirectas, pero claro, el mercado ha evolucionado muchísimo y lo que necesitábamos eran las reservas directas, lo que no es un secreto. Digamos, el porcentaje súper alto que puede tener un Iberia cuando los vuelos están conectados a España, lo que pasa en la web, obviamente. Eso nos da una cobertura tremenda y nosotros nos obsesionamos. Tengo un problema con mi castellano, mil disculpas, por favor. Es una obsesión para nosotros intentar sacar cada vez más información de este que se ha recorrido, estancia media, en tránsito, etcétera. Claro, pero ahí lo que falta es una visión completa. Esta visión completa es algo que hemos logrado trabajando 5 años en algoritmos, que es un algoritmo que vale 300.000 líneas de código, que tarda meses a procesar sobre 70 máquinas, para intentar poder reflejar esta volumetría. Es decir, por ejemplo, Manuel, por ejemplo, en Inglaterra la pregunta es ¿cómo se distribuyen estos ingleses que llegan a España y por destino? Es muy difícil quién está en un avión. ¿Okay? Es un español que vuelve a casa, es un canadiense que está en tránsito, es un inglés que está llegando para quedarse una semana. En realidad, lo que intentamos fomentar y analizar aquí son esta gente que vienen un día, X días, 15 días, para turistas, ¿no? Que son de vacaciones. Es difícil y requiere algoritmos muy potentes para reorganizar todo ese mercado y tener la direccionalidad. Hemos pasado mucho tiempo haciendo esto y los forecasts asociados. Con nuestros clientes, nosotros tenemos el negocio DMO, ¿no? Es 40% de nuestro negocio. Trabajamos con todas las marcas de lujo y otro segmento, como lo comentabas. Con esta gente practicamos todo lo que es forecast a 12 meses, por ejemplo, predicciones. Y ahí es lo que estamos poniendo en la mesa ahora en el segmento DMO, porque lo que necesitamos es una capacidad de anticipación de esta volumetría para poder todavía tomar decisiones cuando es tiempo. Y una vez que sabemos que llegan 50.000 alemanes en Málaga, saber dónde se distribuyen, cuántos van a Puerto Banús, cuántos van a Marbella, a Torremolinos, y después cómo se comportan con llegar al destino, para que podamos reflexionar, digamos, en lo que se llamaba ayer este punto de inflexión que comentaba la secretaria de Estado, el sutil equilibrio entre lo que necesitamos, lo lo mejor para el país, lo que no afecta a los ciudadanos, lo que da el mejor rendimiento económico. Es eso que buscamos y sobre qué estamos trabajando. Perdón, estoy utilizando más bien mi tiempo. No te preocupes, vamos bien. Ya me ocupo yo, si no, vale. Sacar el látigo, pero de momento vamos orden, bien. Señor. Y bueno, para compensar, la típica pregunta que os alegráis que os haga. Vosotros tenéis, cada una de vuestras empresas, enfoques distintos en las fuentes de datos que utilizáis o que generáis y en el tipo de análisis que hacéis. Me gustaría que cada uno de vosotros me diera un caso de éxito, ¿no? Que pueda servir como modelo para que la audiencia pueda entender con algún ejemplo práctico para qué puede servir el utilizar vuestros datos en concreto. Por ejemplo, empieza tú ya que terminaste. Pues yo te he pedido la permisión de reflejar un comentario que me hiciste hace 11 años. Espero que nadie aquí en la sala, gente más joven, se va a tomar mal el hecho de tomar un ejemplo de ya hace 11 años. Porque somos boomers, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿ya? Pero también el hecho de que utilizar un caso de uso que tenía ya 11 años cuando hay cada día. Cuando nos encontremos y que Tour España empezó a utilizar nuestros datos, Julio un día me dijo, oye, pues la semana pasada en la prensa brasileña había en la portada de los periódicos títulos que decían que España trataba mal a los brasileños que iban a Madrid, que iban a España, ¿verdad? Algo así. Perdón, es que sí, habían devuelto a un grupo de brasileños porque no habían podido demostrar que tenían medios suficientes para... Ya, pero no es lo que decía la prensa. Todo el mundo aquí conoce el poder de la prensa, ¿verdad?
Entonces, pues el gobierno o quien sea de esta época llamó a la embajada que dijo, pues no pasa nada, mañana los periódicos cambiarán de tópico y se obsesionarán con algo más. Llamaron al Ministerio de Interior que dijo, no, pues que hemos devuelto menos brasileños a la frontera este año que el anterior, entonces no pasa nada. Y llamaron al Ministerio para decir, ¿y vosotros? Que típicamente habría que esperar los datos del INE y tal, pero consiguieron en el intento decir, no, es que desde estos 3 últimos días tiene un bajón de 30% de las reservas de mercado emisor brasileño. Información es poder. Entonces, es viejo, una vieja historia. Hoy trabajamos con 80 países y los casos de uso son muchos, pero esta demostración de la digamos, la granularidad y la rapidez de la información demuestran que aumenta el poder individual, pero también colectivo. Sí, es cierto que muchas veces nos basamos en la intuición y en el conocimiento que nos da la experiencia y a veces nos engaña. Gente muy profesional y que tenía mucha experiencia con el mercado brasileño pensaban sinceramente que esto no era un problema hasta que le presentamos con la realidad basada en datos incontestables, ¿no? También, Julio, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque cuando hay una crisis se rompen esas tendencias naturales que tenemos todos asumidas, ¿no? Y entonces es el momento en que la investigación aporta un valor aún mayor para entender esa situación de crisis, qué impacto está teniendo o qué solución posible tiene, ¿no? Perdón, me he saltado aquí. No te preocupes, la idea es que esto sea una conversación, como estuviéramos tomando unos pinchos, esta gente no mucha estuviera gente. ahí, porque si no esto se convierte en un rollo. Ya el tema no es atractivo de por sí, tiene mucho mérito toda la audiencia. Y no hemos puesto ningún slide en la pantalla. No, eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mérito. Mucho mérito, sí. A ver, a mí si me permitís, voy a poner 2 porque son muy rápidos y muy sencillos. El primero está vinculado con el trabajo que hacemos con vosotros y también en un momento de crisis, en el momento del COVID. Una de las cosas que nosotros medimos en alguno de nuestros datasets, en la parte que nosotros llamamos comportamiento, son las percepciones sobre diferentes componentes de lo que es lo que compone, valga la redundancia, la oferta de destino, ¿sí? Y me acuerdo, Julio, que tuvimos también alguna conversación durante el COVID y sobre todo cuando estábamos preparándonos para, con Blanca también en su momento, de hay que mantenerse en la cabeza, en la mente de nuestros visitantes, salió esa campaña de Te mereces España, y hablábamos de la percepción de seguridad sanitaria, de seguridad, que identificamos que en ese momento, en el momento de reemprender el viaje, iba posiblemente a ser un elemento muy relevante. Y eso es algo que medimos junto a Tour España y que lo seguimos haciendo ahora. Pero cuando decíamos lo del cómo están cambiando las tendencias, ¿no? Y también para vincularlo al lema de esta convención, desde mediados de 2021 a principios de 2022, el volumen de menciones para cualquier destino de España que hacen referencia a temas de sostenibilidad se ha recuperado y está muy por encima de aquellos que hacen referencia a temas de seguridad. O sea que probablemente a día de hoy el tema de sostenibilidad sea mucho más relevante. Eso no quiere decir que en algún momento suceda algo y lo que decíamos del casi tiempo real, ¿no? Que veamos esos picos y podamos identificar, no sé, ante un hecho de inseguridad que tenga impacto en un mercado muy concreto. A veces pasa como lo de los brasileños. A un americano le roban el reloj en las Ramblas. Y para el mercado americano hay una caída muy fuerte en la percepción de seguridad en Barcelona, pero para el resto de mercados ni nos enteramos. Entonces, poder monitorizar cómo evoluciona eso, cuánto tiempo tarda en recuperarse, identificar si tenemos que lanzar alguna campaña concreta para recuperar eso o directamente dejarlo porque sabemos que en 2 semanas va a volver a ese mismo nivel. Como veo que me estoy enrollando mucho, el próximo me lo guardo ya. No. Si hay que rellenar... No os preocupéis, vamos bien. No sé, Pau, si quieres añadir algo más. Sí, claro, casos de éxitos, sí. Pero yo quería... nosotros tenemos como, dentro del mundo encuesta,
es decir, declarativo, que no es transaccional. Tenemos como 2 servicios, ¿no? Uno que es encuesta continua diaria, que sería lo que nos permite generar servicios como el de Destination Index, y luego, evidentemente, la encuesta tradicional ad hoc, que se hace al uso en función de una demanda puntual de nuestros clientes, ¿no? Un caso de cada, ¿no? Para mí, pues que después del COVID vimos que esa herramienta de monitorización continua de la percepción del consumidor, del viajero, de los distintos destinos, pues tenía una opción de ser viable en el mundo de los viajes, del turismo, y creamos el Destination Index en 2021 justamente para monitorizar esa salida, y es un caso de éxito para nosotros, pues que Turismo de España, la Agencia Catalana de Turismo y otros pues sean clientes nuestros y hayan confiado en esos datos. Eso es un primer caso de éxito y además aparece en la newsletter, o sea que lo más importante y el éxito mayor es que se haga un uso, que es lo que comentábamos antes también, ¿no? Porque a veces se compran datos pero luego no se usan. Y luego a nivel de ad hoc, de al uso, que siempre hay una opción de poner una pregunta ahí o unas preguntas ahí, pues hemos tenido varios casos. Uno, por ejemplo, que nos pedían, oye, nos están bajando los turistas de una destinación concreta y no sabemos por qué. Bueno, pues lanzamos un cuestionario en ese país, preguntamos unas preguntas bien pensadas, no las de ChatGPT, GPT, y entonces obtenemos unas respuestas que nos permiten saber por qué está bajando, qué es la percepción de ese usuario, de ese cliente potencial o de ese viajero potencial en ese país y cómo corregirlo, ¿no? Eso es muy, muy interesante y además, pues cuando eso funciona, pues evidentemente nos da mucho orgullo. Muy bien, pues has mencionado tú, Alex, el tema de la sostenibilidad. Es el lema de esta convención, la transformación sostenible del turismo. Y en relación con la sostenibilidad, pues yo quería preguntaros qué papel creéis que cumplen los datos, la medición en la gestión de la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Sí, por ejemplo, tú mismo, si quieres. Por favor. Yo creo que cada vez más de forma relevante. Esta mañana, no me acuerdo quién, pero ha comentado que por ahí todavía el usuario o el cliente promedio no está tan claro que esté dispuesto a pagar más por la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho un análisis de este último verano en 15.000 hoteles en España, a partir de los datos que están publicados en Booking.com. Y lo primero que hemos hecho un análisis para construir un indicador de medición de sostenibilidad en este tipo de plataformas, ¿vale? El primer titular es que un 30 y poco % de los hoteles, de esos 15.000 hoteles en España, tienen algún tipo de certificación publicada respecto a sostenibilidad en su landing page de Booking, ¿sí? Pero el elemento más relevante es que hemos comparado los que tienen con los que no tienen, y los que tienen, en promedio, tienen un 5% más de tarifa publicada, ¿vale? O sea que cuando hablamos de retorno económico, ahí tenéis un indicador. Y probablemente algo que es incluso para los destinos más relevante todavía es que la satisfacción de los visitantes en los hoteles que tienen algún tipo de certificación publicada es un 15% superior, ¿vale? Entonces, probablemente es un proceso que estamos viendo adopción. Se valora más cuando es declarativo porque no cuesta nada en el review decir, pues muy bien. O sea, yo por ejemplo esta noche he tenido un inconveniente y me he quedado en Barcelona en un hotel de camino a San Sebastián, de una famosa cadena hotelera española. He visto los conceptos que normalmente hasta ahora no había visto en términos de todos los toiletries, todo el servicio en baño y demás. Y realmente eso empieza, o sea, en este caso no hice la elección porque estaba al lado del aeropuerto, a las 10 de la noche tenía una habitación libre. Pero en términos de satisfacción, a mí ese sí ha sido un input relevante, ¿sí? El siguiente paso, que es lo que os decía, que ya vemos que está empezando a dar, es que en términos de rentabilidad, eso también es significativo, ¿sí? Y si juntamos eso con temas de aviación, que seguro que Olivier tiene también un montón de indicadores, y temas económicos, pensad que el precio de los billetes, desde la recuperación del COVID, ha llegado a subir hasta un 30%.
¿vale? Entonces, cuando hablamos de gasto y de presupuesto de las familias, pensemos también cuál es el share of wallet del dinero que se queda en el destino. Porque si el precio de los vuelos ha crecido tanto, a lo mejor no hay tanto más para repartir y distribuir el gasto y el impacto positivo en términos de sostenibilidad económica en el destino. Bueno, también puede que eso contribuya a una selección de los viajeros, ¿no? Una selección natural, por así decirlo. Aquellos que tienen más capacidad de gasto pues podrán seguir viajando cierta distancia y por lo tanto generar una rentabilidad mayor a los destinos en proporción a la carga que soportan, ¿no? Porque existe esta idea, o existía esta idea de que no hay turista malo, ¿no? Hace años, que contábamos turistas y cuantos más vinieran mejor. Pero claro, no todos los turistas tienen un efecto positivo neto sobre el destino. Esto ya lo sabemos, creo que lo sabemos todos. Espero que todos lo sepamos y que seamos conscientes de ello y que estemos mirando otros KPIs, ¿no? Claro. Cuando estamos analizando los factores de éxito, estemos mirando aquellos factores que realmente están contribuyendo a la sostenibilidad, no solo económica, sino a la medioambiental y a la social, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, perdón, medimos también temas como el CO2. En los informes anteriores, Estados Unidos es uno de los mercados emisores más relevantes. Si hacemos un análisis muy simple de cuánto cuesta en términos de CO2 a un americano venir a España, en principio la ecuación no sale muy bien. ¿Sí? Ahora, cuando lo cruzamos con datos de gasto, por ejemplo, y no solamente cuantitativos de cuánto se gastan, sino qué tan distribuido está esto en no solamente se lo gastan en el hotel, sino que se lo gastan en actividades en destino, en actividades, lo que veíamos esta mañana de artesanos o de gente que desarrolla economía local. A lo mejor ese balance tiende a equilibrarse y podemos ser más selectivos a la hora de elegir dónde vamos a poner las fichas para atraer a esos visitantes. Sí, también habría que pensar cuál es el coste de oportunidad en términos de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué harían si no están viniendo de viaje a Europa? A lo mejor la alternativa es todavía más contaminante. No sé si, Pau, tienes algo que comentar en este sentido. Bueno, por alusiones. Es verdad, en el declarativo, pues nosotros tenemos un white paper de 2022 y un white paper de este año 2023. El de 2022 pues indicaba que clasificamos una cosa que llamamos el viajero responsable y ese viajero responsable pues tenía, hablo de memoria, ya os lo pasaremos, un 61% más de interés en contratar servicios de empresas responsables, ¿no? Evidentemente es muy fácil decirlo, luego cuando llegas al lineal y esto te cuesta 20 euros y esto te cuesta 5, pues a veces todos caemos en el 5, ¿no? Pero sí que denota una tendencia y además está muy bien que con los datos transaccionales esa tendencia se corrobore, ¿no? Y luego, por otro lado, en el white paper de 2023, pues era un análisis más centrado en lo que es el luxury traveler, es decir, el viajero, el affluent traveler, el que tiene un cierto poder adquisitivo, y ahí también se veía pues que buscaban experiencias únicas y todo eso, evidentemente como el resto, pero también con una cierta conciencia de sostenibilidad remarcable. Entonces, si siempre las modas normalmente empiezan por arriba, ¿no? Entonces, si los ricos, entre comillas, ya están en esa moda, el resto va a seguir. Olivier. Sí, a mí me gustaría abrir un poco el debate porque aquí estamos hablando de sostenibilidad y de qué datos. Entonces estamos hablando de nosotros el año que viene y los 10 años que vienen. Pero a mí me gustaría reconectar esto con el hecho de que hubo un before, un after de COVID. Y yo pienso que es importante recordar que, y es mi punto de vista, sois los profesionales, son profesionales de datos, pero me parece que hemos tocado el techo en términos de nativamente la volumetría de turistas que entran en España, ¿no? Es decir, que en ciertas dimensiones hemos visto que ya hay límites, hay regiones donde no funciona, pero claro, todos sabemos que pues el 16% del GDP que viene de turismo tiene que seguir. Entonces la pregunta es cómo seguimos tomando en cuenta los tres pilares, digamos, de la sostenibilidad. Y yo pienso que nativamente, no sé si existe en español, pero lo acabo de inventar si no existe, lo que he notado en todo lo que se ha dicho en las últimas 36 horas
el dato está por todas partes. Os puedo decir, he tomado nota, estaba escuchando. Miguel, analizar. Oscar, indicadores de referencia. Maribel, conectividad, lo cual es datos. Secretario de Estado, punto de inflexión. Encarnar, equilibrar. Isabel, equilibrio. Álvaro, medir para tomar decisiones. Felipe, tenemos que ser más quirúrgical. Entonces, digamos que la evolución de dónde estamos y dónde vamos está, ¿ok? Yo pienso que hasta ahora hemos tocado 5 o 6 datasets. A nivel DMO. Yo pienso que estas dimensiones que se abren van a hacer que vais a trabajar con 50 dimensiones. Y sí o sí. Entonces aquí vamos a volver a lo que estamos comentando, es decir, vais a necesitar la ayuda nuestra de la industria para organizar los datasets para que se puedan utilizar, que puedan responder a vuestras necesidades, y también vamos a tener que hacer un esfuerzo colectivo para que haya más entendimiento del dato y más staff dedicado a esto, porque va a ser una necesidad. Y para volver a tu pregunta, decir, oye, pero más datos, más análisis, ¿cómo vais a utilizar? Obviamente, la primera manera que tengo yo es la capacidad de anticipar cuántos alemanes estarán, no sé, en Benidorm, el 15 o la semana del 15 de febrero. Esas son informaciones que ya tenemos, y entonces para todo lo que volumetría y todo esto ya son cosas que tenemos disponibles. La parte social, yo pienso que habrá que buscar otro tipo de elementos. Toda la parte de carbon footprint, nosotros, tú decías, sí, es que cuando viene un americano hay que tomar en cuenta, obviamente, la huella de carbón, pero también cuánto se gasta, porque todo eso es la contribución, ¿no? Pero también nosotros lo que estamos haciendo hoy es medir la huella de carbón por vuelo, por pasajero, pero por estancia media, porque si un sueco se queda 24 horas en Barcelona para meterse un crucero, a lo mejor es más eficaz o interesante para nosotros que un americano que se queda 15 días, ¿no? Entonces, son un montón de parámetros que vamos a tener que aprender a gestionar y a buscar el sutil equilibrio, y a lo mejor va a ser un equilibrio por destino. Pues muy bien, muchas gracias. Con esto os voy a hacer una última pregunta, porque sí, ya nos estamos acercando al final. Bueno, esta mañana hemos tenido un pequeño shock con el futuro que nos espera, en el que seremos siervos de las máquinas o algo parecido. En cualquier caso, es un fenómeno innegable que ya empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto estimáis que puede tener impacto el desarrollo y aplicación generalizada de la inteligencia artificial en el conocimiento de la demanda y en la proyección de flujos futuros? ¿Nadie? Pues Alex, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está? Bueno, creo que ya os lo he comentado a vosotros, pero comento a la audiencia. Estaba yo un poco perdido con qué les pregunto a esta gente, que tenemos, bueno, pues hemos tenido muchas discusiones en el pasado, y estaba un poco perdido. Y se me ocurrió pues ir a ChatGPT y decir, tengo que moderar una mesa con este título, una mesa en la convención de Tour España, y participan estos señores de estas empresas con este tema, y me salieron 10 preguntas. No voy a revelar cuáles, pero algunas de ellas están en el guión. ChatGPT aquí nos está haciendo la competencia, entonces voy a hacer preguntas que mi competencia no pueda contestar o no pueda dar una respuesta definitiva. Pues yo pienso que también lo que nos comentaste en este momento es que las oficinas de Tour España en el mundo entero tienen que entregar informes. Yo pienso que a lo mejor podría ser, ¿no? Sí. Podrían beneficiar de este trick, ¿no? Bueno, para todos los consejeros que estéis ahí, que sepáis que nosotros también tenemos acceso a ChatGPT. Podemos comprobar. Pero como decía, alguien comentaba esta mañana que algún profesor universitario, cuando le preguntaron si suspendería a sus alumnos si utilizaban la inteligencia artificial para ayudarse en los exámenes, dijo, no, yo suspendería a los que no lo utilicen. Sí, sí, sí. Yeah. Al final es un tema de hacer las preguntas correctas. Uh-huh. Bueno, o sea, yo
y volviendo a la presentación de esta mañana, nos estaba haciendo un poco al inicio la línea de tiempo de la velocidad de adopción de diferentes tecnologías. Está claro que estas son tecnologías que están y que están para quedarse. Yo cuando entré en Mabrian hace 8 años éramos 4 y había uno que era un científico de datos. ¿Vale? Y no le llamábamos inteligencia artificial, pero algoritmos teníamos y reconocimiento de imágenes utilizábamos hace 8 años. Lo que pasa es que ahora alguien lo ha paquetizado, obviamente lo ha desarrollado a una velocidad exponencial. Yo soy optimista en cuanto a la tecnología en general. Creo que nos va a dar más herramientas en la balanza, va a ser más positivo que una amenaza. Obviamente que va a haber gente y va a haber posiciones y trabajos que sí se van a ver amenazados, pero en el fondo yo sigo estando convencido que si sabemos hacer las preguntas correctas, todo lo demás son herramientas. O sea, a mí me encantaría, de hecho yo a mi área de soporte al cliente ya le digo, hacer pruebas también. O sea, lo que tú les estás, no sé si sugiriendo o prohibiendo a las oficinas que hagan con los informes de mercado, pero es un ejercicio interesante de hacer. Porque a veces simplemente pone palabras de forma determinística una detrás de la otra, pero a veces surgen algunas ideas que alguien con el conocimiento de detalle después puede tirar de esos hilos. Y, o sea, recetas mágicas de hazme un informe de mercado, no, pero a través de una conversación y de saber tirar los hilos correspondientes, yo creo que sí que va. Yo creo que en general en esta sala estamos todos por encima de la línea de flotación que veíamos en el gráfico esta mañana. De momento estamos a salvo. Pero vienen corriendo de atrás y vienen rápido, ¿eh? Yo cuando ayer me dijiste que habías hecho las preguntas con ChatGPT, pues esta mañana busqué la respuesta esta en ChatGPT. Lo que pasa es que la respuesta era tan larga que no me acuerdo, o sea que lo dejaremos para otro momento. Para mí, lo que sí que evidentemente espero que me aporte, nosotros que trabajamos con muchos datos, de diferentes fuentes, pero muchos datos, es una capacidad de procesamiento más rápida, más ágil y que nuestros equipos puedan pasar más tiempo usando lo que realmente diferencia al ser humano, que es pensar y utilizar el cerebro. Básicamente, yo solo le pido eso al ChatGPT y creo que no llegar a sustituir esa parte de pensar, porque al final no dejan de ser algoritmos, pero que al menos nos permitirán dar respuestas más rápidas a nuestros clientes, con más solidez y con menos errores en los informes, etcétera, ¿no? Sí, varios puntos. El primer punto... Pero no muchos, ¿eh? No. A ver si me acuerdo del tercero, pero voy a empezar con 2. ¿Te parece? Nosotros todo lo que hay lo utilizamos desde hace tiempo y funcionalidades tipo ChatGPT las utilicemos por tareas muy específicas. Todos los modelos de forecast están con MLOps, AI. Eso obviamente porque por lo menos pueden tomar varios parámetros exteriores, digamos, en la lógica y autocorregirse, ¿no? Entonces, utilizamos todo esto para lo que es una parte del quality control que es obsesional para nosotros, porque aquí, una vez más, llegamos a generar informes que a lo mejor solamente son buenos a 80% y no pasa nada porque podemos identificar al 20% que está mal. Entonces, nosotros vamos inyectando esto cada vez más. Pero lo que quiero decir es que es una lógica encima de datos. Entonces, lo que tú quieras, pero hay que tener el dato bueno, porque si no la lógica se equivoca. Y yo pienso que eso debe ser una obsesión, porque cualquier modelo que utiliza datos malos, mediocres o que no corresponden a la finalidad, todo eso es un proceso inútil. Entonces, ahí en este caso, AI encima de datos que no son buenos no tiene sentido. El AI no te va a ayudar a resolverlo. Dicho esto, nosotros tenemos 20 años, 10 años, 14 años, no de edad de la empresa. ¿Y qué significa esto? Que nosotros ya hemos tenido vida, ya tenemos vida. Entonces, que inyectemos AI en lo que hacemos, obviamente,
Pero está muy claro que si no ahora, mañana saldrán un par de empresas que se meterán con AI, intentar mover un montón de datos para intentar sacar informaciones que ya no existen o que existen a precio demasiado alto o que existen parcialmente y lo harán aproximadamente y lo irán gestionando y mejorando y llegaremos a tener empresas como las nuestras que utilizan AI de manera nativa, ¿no? Pero entonces habrá que seguir el camino y nosotros celosamente intentaremos protegernos de estos nuevos entrantes, pero obviamente como emprendedor eso es la tendencia, viene un disruptor y no es la disruption frontal, la hace paralela, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando ahora para nosotros. Pues muchísimas gracias. Espero que esta conversación, por desgracia sin pinchos, Faltaba haya la sido cerveza, ¿eh? como Vamos a agua rica y con Vamos a unos recuperar. sillones confortables, haya sido útil para la audiencia. Con esto hemos llegado al final, ¿eh? Y bueno, pues aprovecho para darles a todos las gracias por su asistencia a esta tercera convención de Tour España que termina en estos momentos. Recordarles que mañana tenemos una jornada en la que todos ustedes que hayan concertado citas con los consejeros y consejeras de turismo en el exterior y con los servicios centrales, pues nos veremos allí. Y recordarles que en www.tourspain.es tienen muchísima información de mucha utilidad y que la consulten con frecuencia. Y que pues nos vemos en Tenerife el año que viene. Muchísimas gracias.